Buenos días, señor consejero. En primer lugar, nos gustaría aprovechar esta ocasión para manifestar nuestro apoyo público a los 9 del Jovellanos, las 9 personas que en este mismo momento están siendo juzgadas por defender los derechos humanos del pueblo palestino. El objetivo de esta interpelación, señor consejero, no es otro que el de recabar información, como no puede ser de otra manera. Y es recabar información porque partimos de un primer problema, y es las dificultades de acceso a la información relativa al patrimonio industrial asturiano y las herramientas de gestión por parte de su consejería. La aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias supuso un avance fundamental en la consideración y tratamiento del patrimonio industrial, destacando sobre otras regulaciones autonómicas en las que no hay mención explícita al mismo. Junto con la definición y enumeración pormenorizada de los diferentes elementos constitutivos del patrimonio industrial asturiano, destacan sobremanera los mecanismos de protección, tanto positiva como negativa, es decir, por ejemplo, respecto a la prohibición explícita de destrucción de ciertos bienes, en el caso del patrimonio industrial, los anteriores, la maquinaria, por ejemplo, anterior a 1940. Una herramienta que, por vez primera y marcando una gran distancia con la Ley de Patrimonio Histórico Estatal y con otras ya existentes, como decía, de ámbito autonómico, otorga carácter propio a una serie de elementos hasta entonces prácticamente ignorados, al menos desde el punto de vista legislativo. Así, la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias detalla de forma pormenorizada los bienes que integran el patrimonio histórico-industrial de Asturias, tales como maquinaria, construcciones o estructuras arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a la producción industrial, como gasómetros, chimeneas, castilletes, talleres mecánicos, conjuntos de viviendas y equipamientos sociales, infraestructuras de comunicación o de agua, o ejemplos singulares de la arquitectura del hierro, como podrían ser mercados o puentes. Especialmente reseñable es la inclusión en el detalle tipológico de los fondos documentales de empresas y la introducción de elementos inmateriales, tales como los aspectos sociales de la industrialización, especialmente los relacionados con los cambios en la vida cotidiana, incluyendo en ello patrimonio, insisto, inmaterial como testimonios orales. Al respecto de esta extensión del artículo 78 y de la alusión explícita a los fondos documentales, me gustaría que nos explicara en esta Cámara cuál es el estado actual del proceso que ha llevado a cabo la Consejería en relación al traslado de la fábrica de armas, que como sabemos es titularidad del Ministerio de Defensa, pero que como también sabemos forma parte del patrimonio industrial asturiano, porque el patrimonio, independientemente de su titularidad, es asturiano, ¿no? Aunque sea en este caso el Ministerio de Defensa, de la misma manera que forma parte otro patrimonio de titularidad diversa, como puede ser la Iglesia Católica. Más allá del tratamiento diferenciado, el régimen jurídico de protección aplicable al patrimonio industrial asturiano se articula en 3 categorías comunes al conjunto del patrimonio cultural de nuestra comunidad autónoma, que van en función de la relevancia del bien a proteger. Así encontramos aquellos declarados bien de interés cultural, los famosos BIC, por todos conocidos, los incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, un inventario, por desgracia, muy desconocido para el conjunto de la sociedad asturiana, y por último, los recogidos en los catálogos urbanísticos municipales, una herramienta de especial interés para el caso que nos ocupa, pero que, sin embargo, no cuenta o no ha contado con un marco común de referencia que permita utilizarlos como una herramienta de gestión desde el ámbito autonómico, ni para la Administración ni tampoco para los investigadores. Hasta aquí, más o menos, y digo más o menos porque ya he comentado algunos de los problemas, podemos decir más o menos bien. El problema cuando analizamos el desarrollo de estas herramientas de gestión contempladas en la ley. Su desarrollo particular, por una parte, y en particular el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, y la integración de las 3 como herramienta de gestión conjunta del patrimonio cultural en general y del industrial en particular. Por todos es sabido que la elaboración del IPCA fue un rotundo fracaso durante los primeros 10 años de vigencia de la Ley de Patrimonio Cultural, al desconocimiento absoluto por parte de profesionales, investigadores y el conjunto de la sociedad asturiana al que acabo de aludir, se suman otros problemas. Una muestra, por ejemplo, de los problemas en la elaboración del IPCA es que, por ejemplo, en este primer tramo de 10 años, insisto,
mientras que los bienes declarados BIC, por ejemplo, que es algo yo creo bastante conocido por la sociedad asturiana, los declarados rondaban aproximadamente los 300 y los que se incluían en los catálogos urbanísticos, aunque fueran su aprobación en la fase inicial, porque como sabemos todavía quedan muchos que no están finalizados, ¿no? Pero en aquel momento ya se contaban por miles, aunque no estuvieran finalizados los aprobados en las fases iniciales de los catálogos urbanísticos. En el IPCA en aquel momento no llegaban a 30 los bienes inventariados. Aquí encontramos un primer problema, y encontramos un primer problema porque la elaboración de los catálogos urbanísticos se acometió en la inmensa mayoría de los casos sin que el que debía haber sido el principal inventario de referencia promovido por la Administración pública estuviera en condiciones ni de servir de marco general y de marco inicial, ni tampoco de referencia, precisamente por este desconocimiento al que dirigir la inclusión de bienes que su importancia revestían un especial interés y que, por lo tanto, debían estar recogidos en él, además de los catálogos urbanísticos. Insisto en esta diferenciación que la ley establece de importancia entre bienes declarados BIC, inventariados en el IPCA, y catalogados en los catálogos urbanísticos parejos a los planes generales de ordenación urbana. A esto se sumó, además, que la Administración no contempló que los bienes que ya estaban en otros registros, como el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias o Docomomo Ibérico, por ejemplo, que es un registro de una fundación privada, pero que es un referente para cualquier investigador que se dedique al ámbito de la protección del patrimonio, se incluyeran directamente en ninguno de estas categorías. Y en el caso concreto del patrimonio industrial, el inventario del patrimonio histórico industrial con el que ya contaba el propio Gobierno del Principado, la propia Administración pública, no tuvo una canalización directa tampoco, ni al IPCA ni tampoco al Registro General puesto en marcha posteriormente, en 2009, por parte de la Consejería en aquel entonces de Medio Ambiente, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, si no recuerdo mal de memoria el nombre. Por si esto fuera poco, la laxitud en los criterios de elaboración de los catálogos ha propiciado no solo la aplicación de diferentes metodologías y criterios de inclusión en función de la empresa encargada de redactarlos, sino que a día de hoy la disparidad de formatos derivada precisamente de la inexistencia de ese marco común ha hecho que sea prácticamente imposible una consulta sobre el patrimonio industrial asturiano mínimamente sistematizada. Nos encontramos, por lo tanto, con falta de sistematización, con dificultad e imposibilidad, en muchos casos, de acceso a la información, con la falta de planificación integral y objetivos derivada de inexistencia de herramientas, de las herramientas que he mencionado, y con consecuencias que consideramos muy graves, como el deterioro de nuestro patrimonio industrial o su pérdida, ¿no? Porque no tenemos precisamente planes con objetivos concretos. Un ejemplo de ello, como le comentaba, y concluía, es el tema de la fábrica de armas, del archivo de la fábrica de armas que le comentaba anteriormente. Estos son básicamente los aspectos que me gustaría que tocara en su intervención para poder en la réplica ahondar en el tema. Gracias.